Comenzamos con unas apariciones muy raras, Javier, muy extrañas, que, hombre, no sé, parecen propias de la leyenda urbana más pura y más dura. Pero tú estás insistiendo en que esto hay que tocarlo. Es que estamos ante una de esas noticias que nos hacen preguntarnos si las leyendas urbanas son las que acaban generando este tipo de visiones o son este tipo de visiones las que generan la leyenda urbana. Nos tenemos, para entender la noticia, que remontar a finales de los años 80, principios de los 90, cuando surgen los primeros testimonios de gente que está en su casa tranquilamente, en una casa normal, de repente reciben una llamada a la puerta y cuando abren descubren a unos niños, normalmente suelen ser 2, pero ha habido casos de más niños, que piden ayuda, tipo llamar al teléfono, que piden un vaso de agua, y se dan cuenta los testigos de que estos niños tienen los ojos completamente negros, y finalmente acaban desapareciendo delante de ellos. Se ha relacionado esta leyenda, que en principio era una leyenda urbana. Claro, yo te diría que con toda la dinámica de lo que has contado, yo apostaría por leyenda urbana. Claro. Tiene todos los elementos propios de una leyenda urbana, ¿no? Totalmente. O sea, una aparición que llama no es muy normal tampoco. No, claro. Y de hecho, esto se ha tomado como una leyenda urbana. Una de los testimonios poco fiables que aparecen es el de Brian Bethel, un supuesto periodista que el 16 de enero del 98 con su coche va al centro a hacer unas gestiones, para en la puerta de un cine para terminar de anotar unas cosas dentro del vehículo, siente que alguien golpea la ventanilla del vehículo. Baja la ventanilla y ve que hay 2 niños. Estos 2 niños en un principio le piden que por favor lo lleven a su casa, que va a empezar una película en ese cine y necesitan dinero porque se lo han olvidado en casa. Él llega a dudar si subirlos al vehículo y en un momento determinado siente un pavor muy especial. Dice que de repente el chico más alto... De hecho, fíjate, hay declaraciones del supuesto testigo recogidas en medios importantes, que dice: el chico más alto sonrió y eso me heló aún más la sangre. Sabía que algo no iba bien, pero no sabía qué. Entonces sentí un pánico atroz. Algo nació de lo más hondo y primitivo de mi ser. Él dice que casi hipnotizado por aquellos niños está a punto de abrir la puerta y entonces se da cuenta de que los niños tienen esos ojos completamente negros, pero que no como tienen la pupila completamente dilatada. Eso es, que no tienen iris, no tienen absolutamente nada, negro como el carbón. Él describe el testimonio de este supuesto periodista y este supuesto testigo. Esos ojos eran negros como el carbón, sin pupila, sin iris, solo 2 orbes negros que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina del cine. Era el cine en el que él estaba aparcado. Dice que el terror es tan atroz que llega a intentar subir la ventanilla y los niños desde fuera le dicen: tranquilo, no vamos a agredirte, solo queremos que nos lleves a casa. Y él siente un pánico tan atroz en ese momento que pisa el acelerador, sale de allí y cuando mira por el retrovisor descubre que los niños han desaparecido. Y esto está ocurriendo, supuestamente también, por añadirlo, ahora. Esta historia ha vuelto a saltar a las noticias por algo. Claro, esta historia surge en concreto, este caso, el del supuesto periodista Brian Bethel, surge en el año 98. Siempre se tiene en tela de juicio porque este hombre ha aparecido su testimonio, pero él contándolo a una cámara de vídeo nunca, ¿no? Pero hay un investigador que se llama Lee Brickley que cuenta que en Cannock Chase, una localidad de Inglaterra, su abuela, antes de conocerse este caso, ya le había relatado que ella, hace 30 años, estando en un bosque, se encuentra con una niña que está llorando, que grita, que pide ayuda en mitad del campo, y cuando ella se acerca a ver qué quiere, descubre que al destaparse los ojos los tiene totalmente negros, exactamente igual que la visión de la leyenda urbana. Vamos a escuchar a ese investigador real. Claro, porque Lee Brickley ahora resulta que ha empezado a recibir, después de investigar y publicar un libro sobre el tema, donde se toca este tema, empieza a recibir mensajes de testigos de esta zona de Cannock Chase, donde al parecer ha habido muchos casos que están surgiendo ahora y que se están produciendo ahora, hasta el punto de que algunos periódicos han dedicado portadas hablando de una plaga de niños fantasma de los ojos negros. Vamos a hacer una cosa, escuchamos ese testimonio para saber que es real y luego nuestra mesa opina libremente. Bueno, hay varias teorías sobre su origen. Había una tribu en los alrededores de Cannock Chase hace 2000 años llamada Cornovi que efectuaban rituales satánicos y ofrecían sacrificios a una especie de entidad demoníaca, o al menos eso se cuenta. Otra opción es que los testigos estén alucinando.
Pero claro, eso supondría descubrir la causa de esas alucinaciones y el por qué todo el mundo describe exactamente lo mismo. Intenté investigar sobre el tema. Como sabe, hubo algunos casos difusos en los 80 y a principios de los 90, y el asunto permaneció dormido durante 2 décadas. En esta última ocasión ha habido 11 o 12 encuentros con los niños de ojos negros. 3:29. La mesa milenaria reunida, escuchando muy atenta a Javier Pérez Campos, como imagino que habrá hecho la audiencia, porque el tema es muy sugestivo, opina. Bueno, antes de nada decir que el caso que él cuenta, uno de esos 10-11 casos que han surgido ahora, es el de una mujer de Cannock Chase, precisamente, que bajando por Birch Valley, es una de las avenidas de allí, era ya casi de noche, ella iba con su hijo, escucha una vez más ese llanto. Ella acude al lugar de donde surge, dice que allí no ve a nadie y cuando se da la vuelta ve a una niña, otra vez una niña, cuando en la leyenda urbana siempre hablaban de niños, ¿no? Aquí hay una pequeña variación, la mujer la ve llorando, tapándose los ojos una vez más y cuando se quita las manos ve que son totalmente negros y desaparece delante de ella y de su hijo. Ellos echan a correr, ella coge a su hijo, dice que de momento no quiere salir a contarlo públicamente, se lo ha relatado a él para ver qué le parece y si puede ayudarla, y lo sorprendente es que no ha sido el único caso en estos días. Bien, sobre todo Clara, Carmen, Enrique, que manejáis más estos temas de apariciones, ¿qué opináis? Así a vuela pluma. Yo creo que podría tratarse de cosas a lo mejor diferentes que se han identificado como el mismo caso por el tema de lo de los ojos, pero en principio yo pienso que el tema de los niños de los ojos negros quedó un poco como leyenda urbana, ¿no? Y esto otro parece que hay alguna divergencia y que podría, a lo mejor, imaginemos en un suponer que hubiera algún tipo de fenómeno extraño en esa localidad, porque parece ser que todo se centra ahí. Y lo que sí que me parece curioso es que con lo dados que son en esas tierras a hablar de todo este tipo de presuntos fenómenos extraños, es raro que no den la cara, ¿no? Es decir, que a lo mejor en otro... Sí, porque en Reino Unido no hay mucho temor, ¿verdad, compañeros? Ahí se habla con muchísima mayor normalidad, ¿no? Bueno, yo diría que relativamente, es decir, yo he visitado varias veces, pero ahora este propio verano, lugares encantados en el Reino Unido, por cierto, con experiencias fuertes, tanto mías y como de personas que me acompañaban, y no creas que salvo que lo utilicen para promocionar, que les hace mucha gracia. No, yo de eso no sé nada. Y este tipo de comentarios. O sea, como en España, en otros sitios no. Yo recuerdo hace ya bastantes años, 25 años, que estuve durmiendo en un inn, en una posada, y tuve una experiencia que me vi a las 5 de la mañana como atravesado por una corriente de frío. Y tuve la sensación que había tenido en casas donde había poltergeist. Y dije... a que ha habido alguna presencia. Y esa mañana siguiente, desayunando, como yo iba comprando, apilando libros y tenía libros sobre Haunted England y cosas así, se acerca el dueño y dice, me interesan estos temas. Pues aquí tenemos un fantasma, está en la planta 3ª, que era donde estábamos nosotros. Sí, como tanta gente le ha pasado. Ahora, el detalle de los ojos negros, sí, yo no sé si forma parte de la simbología del terror, porque impresiona. Y se ha deformado igual una fenomenología real y se ha convertido en símbolo, ¿no? En arquetipo. Claro, es que puede ser una fenomenología real que se llama aniridia, es decir, eso quiere decir sin iris. Son personas que sufren esa enfermedad, sí, y entonces no tienen iris y parece que todo el ojo lo tiene negro. Además, una enfermedad... Hay personas que no tienen, o sea, que tienen todo el ojo negro, sí, pero por una dolencia. Sí, claro, es una enfermedad genética. Y por eso te digo que si son 2 hermanos que iban además juntos, los 2 hermanos pueden sufrir esa misma enfermedad, claro, y por eso haber asustado a los testigos, que en un principio, claro, es una imagen muy potente porque tienen... muy cinematográfica. Sí, lo que ya desaparece delante de la testigo, y ya tal vez el miedo ha hecho ver que desaparezca esa figura y en realidad son pobres niños que sufren una enfermedad y que por algún sentido los tiene apartado la familia. Sí, pero todos los testimonios hablan precisamente de la segunda parte, ¿no? Que es el desaparecer ipso facto. En lo que yo estoy de acuerdo con Clara es en que quizá habría que establecer una barrera, porque los casos de los famosos niños de ojos negros que ya fueron incluso bautizados como Beck, Black Eyed Kids,
estos ocurrieron hace unos 30 años en Estados Unidos y esto, sin embargo, está ocurriendo ahora y en Inglaterra. Es decir, parece que hay una diferencia totalmente en cuanto a orografía, en cuanto al lugar y en cuanto a la época. Yo lanzo aquí una cuestión, y podéis abrir debate rápidamente, porque luego vamos con una cosa que tiene que ver con la meditación, el yoga y el cerebro, que yo creo que es muy interesante. Pero yo no sé si lo que llamaba Santiago Camacho, bueno, se llama ahora mismo, ¿no?, creepypasta, ¿no? Todo esto que está pasando en Internet, que es la elaboración casi comunal de nuevas historias de terror. Yo no lo digo, yo no lo sé, pero estará influyendo en las nuevas formas también de comunicación de los misterios. Se crean nuevos misterios tipo Slenderman, el hombre que está junto a los niños, y esto puede tener un inicio en esos foros de Internet y luego dan el salto a los medios de comunicación, pero no se sabe el origen, que puede estar en la creatividad de la gente que hace estas historias, Santi. Yo creo que mucho de eso hay actualmente, precisamente por... hablábamos antes de una circunstancia inédita en la historia. Esta es una circunstancia inédita en la historia en cuanto a nivel comunicativo. Cuando hablábamos de Slenderman, yo apunté como teoría muy, muy, muy aventurada que incluso podía ser una especie de tulpa. Lo que estoy diciendo es que tal vez estos casos generan no un tulpa al uso, no un ser físicamente real, pero sí incluso puede generar lo que sería una alucinación colectiva sin que haya un colectivo, es decir, sin que haya contacto físico con las personas. Es decir, una sugestión y la obsesión pueden generar una especie de egregor. Es lo que en ocultismo se llama un pensamiento forma. Pensamiento forma. Sí, es decir, es un pensamiento colectivo que toma forma. Bueno, hay muchas formas de llamar eso, se llama egregores también. Lo he mencionado yo, de egregor, ¿no? Sí. Que suena como más antiguo, pero sí, pensamiento forma el origen suena más de la psicológico. Palabra egregor tiene que ver con los hijos de Dios que bajaron a unirse con las hijas de los hombres, pero miras en el diccionario y el egregor es una forma, una creación colectiva, como se ha hecho un experimento, por ejemplo, el fantasma Philip en Canadá. Fantasma de los vivos, sí, que diseñaron unas características de un personaje histórico y al final la gente lo acababa viendo. Acabó manifestándose en esas reuniones y dando información. El fantasma Philip. Pensamiento forma, qué interesante, Enrique. Pero nos mandan fotografías de un cuadro que hay en el Alcázar de Segovia, niños de ojos negros. En una misma obra hay varios niños con esos ojos sin iris, que son... Sí, pero es que eso aparece en artistas modernos. Yo creo que tú conoces a... precisamente Villaseñor era, ¿no? Bueno, Jaime Villaseñor era expresionista. Él pintaba unos cuadros tremendos de autopsias también. Y era como un poco ese mundo también, ¿no? De ojos negros, de cosas de un hecho poco también raras. ahora está no recuerdo el nombre de los pintores, pero la última película de Tim Burton es de un matrimonio que pintaba también a estos niños de los ojos grandes. Por lo tanto, es curioso que la imagen no es una imagen realmente actual. Ese tipo de icono es algo que viene ya de muy antiguo. Bueno, es más, a los antes mencionados grises, que decía Enrique, muy parecidos a los retratos de ojos de obsidiana de Göbekli Tepe y tantos sitios, siempre los hemos imaginado con un ojo que es completamente negro, ¿no? Igual hay un arquetipo ahí de la oscuridad en la mirada que nos impresiona, ¿no?